Nosotros somos el grupo número 7 de Electrónica 2 allá, conformado por Pedro Angulo, Martín Umbría y Jesús Sicone. A continuación les vamos a explicar los ejercicios de la actividad número 1. En la actividad número 1 nos dicen que diseñemos un amplificador inversor de ganancia 0.2 por A. A viene siendo el número de grupo que somos nosotros, que es el 7. Cuando aquí tenemos el ejercicio nos dicen que la ganancia es 0.2 por A. Este resultado da menos 1.4. Vamos a despejar de la fórmula RF. ¿Cuál es ese despeje? Nos queda que es 1.4 por RA. RA lo vamos a asumir porque es el valor de entrada. Entonces RF nos daría 14K. Cuando vamos a sacar nuestra resistencia, dice que es RA en paralelo con RF. Esto nos da 5.5. A continuación la explicación del circuito final. El amplificador operacional inversor, sabemos que es un inversor cuando la entrada de la señal está conectada al negativo. Nuestra resistencia de entrada va a ser 10K despejada, asumida de la siguiente fórmula. La resistencia de retroalimentación es 14K y la RX, que es la resistencia que está conectada a tierra del inversor, son 5.83 kiloohms. El siguiente circuito es un no inversor. Es un no inversor debido a que no invierte la señal, amplifica la señal, pero más no la invierte. El circuito anterior amplificaba la señal y la invertía. En este circuito no inversor cuenta de que nuestra ganancia viene representada por 2 por 7, que a la final daría una ganancia de 14. Un no inversor cuenta de la siguiente fórmula: la ganancia es igual a 1 más RF, nuestra resistencia de retroalimentación, entre RA, que es nuestra resistencia de entrada. Cuando se lleva a cabo este despeje, nos queda que RF entre RA es igual a 3, restándole el 1 que tenemos aquí en la fórmula. RF va a quedar 13 por RA. RA, nuevamente volvemos a asumir RA como 10K, y RF nos va a dar una resistencia de 130 kiloohms. RX es el paralelo entre RA y RX, que en este caso nos va a dar 9.3 kiloohms. El circuito es un no inversor porque la entrada de la señal está conectada al positivo del amplificador. El siguiente circuito nos queda de la siguiente manera: nuestra resistencia de entrada va a ser 10 kiloohms. Nuestra resistencia de retroalimentación va a ser 130 kiloohms y nuestra RX 9.3 kiloohms. En la parte número 3 de los ejercicios, el amplificador inversor de ganancia 0.A coloca una señal de 1 voltio pico pico de 100 Hz senoidal. Conecte la salida del mismo amplificador no inversor de ganancia 0.2. Esto nos lleva a la siguiente imagen. La frecuencia de este amplificador la conocemos por la frecuencia angular. Despejamos la frecuencia angular y nos va a quedar que la frecuencia es igual a la frecuencia angular entre 2pi. Todo esto nos va a dar lo que la frecuencia que nos habían dado, que son de 100 Hz. El tiempo va a ser el inverso de lo que es la frecuencia, que en este caso nos da 10 milisegundos. Estas gráficas son las que nos da lo que es la parte principal del amplificador inversor, y esta es la parte final de lo que pasa del amplificador inversor al amplificador no inversor. Esto lo vamos a ver mejor en lo que es la simulación. La entrada va a ser 1 voltio pico pico, la salida 1.4 voltios pico. La salida de los dos amplificadores va a ser de 19.6 voltios pico pico, y lo vamos a ver mejor en lo que es la simulación. Aquí vemos dos amplificadores operacionales. Este amplificador operacional es un inversor y este es un no inversor. ¿Qué pasa? Cuando con la entrada que está por BSUI, que es generador de señales, este amplificador la va a invertir.
la invierte y la amplifica mucho más a lo que venía. Cuando ella entre al amplificador no inversor, viene amplificada pero invertida. Esto la va a amplificar mucho más, y la va a dejar la señal como la de la entrada. Básicamente lo podemos ver que vamos a obtener una salida de los dos amplificadores de 19.6 voltios pico, cuando la entrada solo era de 1 voltio pico. La salida del primer amplificador es 1 voltio pico. Aquí la podemos ver lo que son las simulaciones, cómo vienen. Esta es la parte de la gráfica de lo que hace el primer amplificador. Esto lo hace el primer amplificador, la entrada y la salida del mismo. Cuando entra al no inversor, tenemos una salida muchísimo más grande a lo que lo obtuvimos en la entrada, y una salida no invertida, como la señal de entrada original. Vamos a explicar los siguientes términos, que son tierra virtual, voltaje de saturación y características de impedancia de entrada y salida. La definición de voltaje de saturación. El voltaje de saturación se dice que se necesita una necesaria, un voltaje necesario para que la base del transistor se cierre, ¿verdad? Y con ello, ¿verdad?, nos permita conectarse el colector y el emisor. La tierra virtual, perdón, es simplemente existe un número cero de voltaje, ¿verdad?, que está entre las dos entradas del amplificador operacional, y nuestra potencial es de 0. Tenemos que la característica de la impedancia de la entrada y la salida, tenemos que la impedancia de entrada es muy alta, del orden del magno ohmio. Eso quiere decir que se consume muy poca corriente en forma directa. La impedancia de salida es muy baja. Eso quiere decir que se consume mucha corriente en forma directa. Y nuestra tercera y última característica es que las entradas apenas drenen corriente, por lo que se supone que es una carga.